Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Mi simulación de longevidad C801. En el momento en que su mirada se fijó en el santo embrio Lifan, un hambre insaciable estalló en su mente. Como tenía hambre, tenía que comer. Cada trozo de carne y sangre en su cuerpo parecía despertar con su propia conciencia, anhelando devorar todo lo que lo rodeaba sin cesar, intentando aliviar la abrumadora sensación de hambre. Incluso el propio Lifan estaba completamente consumido por este pensamiento. Como resultado, en un instante, el Holy Embryo Lifan se encogió como un globo perforado. Con un estallido amortiguado, se desplomó hacia adentro, disminuyendo rápidamente hasta convertirse en una pequeña partícula, antes de finalmente desaparecer por completo del mundo. Sin embargo, en su momento final, sus pensamientos permanecieron congelados en el instante en que vio los restos de las ruinas inmortales abrir los ojos. Para decirlo en términos más simples, el santo embrión Lifan, de cuerpo mortal, era completamente incapaz de soportar ni una sola mirada desde los restos de las ruinas inmortales. En un abrir y cerrar de ojos quedó reducido a la nada. Por supuesto, incluso si uno eliminara las limitaciones de su cuerpo mortal, el resultado no cambiaría. Incluso si su verdadero cuerpo en la etapa del alma naciente hubiera estado presente, el resultado no habría sido mejor. Para los cultivadores, al menos aquellos por debajo del reino inmortal de la longevidad, la brecha entre ellos y un inmortal real era tan vasta como el cielo y la tierra. La disparidad era tan inmensa que las palabras no podían empezar a describirla. Con la desaparición del santo embrión Lifan, lógicamente hablando, lo que debería haber seguido en esta línea de tiempo fue el agotamiento natural de su existencia. Una vez que se acabara el tiempo de su manifestación, su encarnación, atrapada dentro del ataúd de Geu Singan, volvería automáticamente a su verdadera forma. Sin embargo, los sucesos dentro de la ruina inmortal, ya sean los restos humanoides atados por cadenas de color rojo oscuro o el siniestro hambre inscrito en el desolado páramo, eran entidades más allá de la lógica común y la comprensión. La técnica de transformación de la sangre del santo embrión, modificada y perfeccionada por el Imperio, había creado a los santos embriones como entidades independientes, completamente separadas de sus verdaderos cuerpos. Sin embargo, todavía compartían una conexión del mismo cuerpo, como clones. Aunque el verdadero cuerpo había perecido, esta débil conexión trascendió el tiempo y el espacio, persistiendo dentro de su encarnación manifestada. Los cultivadores comunes no podían percibir este vínculo. Incluso los expertos supremos del reino Xuanhuan, aquellos en la etapa inmortal de la longevidad, podrían no ser capaces de detectarlo. Sin embargo, las ruinas inmortales albergaban seres conocidos como inmortales. Así, a través de esta conexión persistente, la figura dentro de las ruinas inmortales. Su mirada trascendió las barreras del tiempo y el espacio, llegando hasta el propio reino Xuanhuan. Una aterradora fuerza de succión descendió sobre el mundo. En un instante, todo el reino de las bestias colapsó en una singularidad de oscuridad. Todo lo que había dentro cayó y desapareció en el vacío. Al momento siguiente, la fuerza de succión se expandió, alcanzando las profundidades del Valle de la Longevidad. Después de más de 2 siglos de desarrollo, la secta del Rey de la Medicina había alcanzado su punto máximo de prosperidad. 10 cultivadores de Dao Integration, 76 cultivadores de Soul Transformation e innumerables cultivadores de Nascent Soul y Golden Core poblaron sus filas. Había superado incluso la época más fuerte de la antigüedad. Sin embargo, en este momento, todos estos llamados grandes cultivadores, Liu San, Fan Saiji, Jian Yousan, cada uno de ellos, no tenían ninguna posibilidad. Ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. Todos ellos fueron devorados instantáneamente por la singularidad negra. Incluso después de consumir 2 pequeños mundos enteros, la singularidad negra no mostró signos de saciedad. En cambio, se expandió aún más rápidamente. En el reino Xuanhuan surgió una esfera completamente negra, capaz de tragarse toda la existencia. Había llegado un verdadero apocalipsis.
En el momento en que nació la singularidad negra, la energía protectora que rodeaba la encarnación de Lifan se desplomó a cero en un instante. Si el verdadero cuerpo de Lifan hubiera estado aquí, probablemente habría corrido la misma suerte que los innumerables cultivadores caídos. Es posible que no haya tenido tiempo suficiente para activar la verdad en respuesta. Afortunadamente, esta vez, la verdad se activó por sí sola. Sin embargo, a diferencia de antes, cuando se desencadenó, el paisaje circundante no se disolvió inmediatamente en ilusión. En cambio, ocurrió un fenómeno extraño. Más allá de la barrera de la forma, de la verdad, un abismo interminable de oscuridad se extendía hacia afuera, formando un dominio circular. Fuera de este dominio, la destrucción del reino Xuanhuang se desarrolló en rápida sucesión, pasando como una pesadilla distorsionada. Parecía como si alguien soltara un rugido que sacudía el cielo, intentando detener la incesante devoración de la esfera negra. Parecía como si un árbol antiguo imponente y descompuesto emergiera en los cielos, acompañado de una risa maníaca y enloquecida. Todos debéis morir. Así es, todos debéis morir. Parecía como si dos rayos de luz que se cruzaban atravesaran el reino Xuanhuang, que pronto sería borrado. Luego, atravesaron el espacio y huyeron hacia el vacío infinito más allá del reino. Parecía como si innumerables cultivadores permanecieran congelados por el terror, contemplando el sol negro que salía en el cielo, esperando su inevitable desaparición desesperados. La escena se aceleró cada vez más rápido. Al final, todo se hundió en la oscuridad total. Entonces, de repente, una brillante luz plateada brotó del dominio completamente negro de la verdad. Punto de anclaje, 1 año. Pico de la montaña Hieli. Lifan, en la mitad de la etapa del reino Golden Core, abrió abruptamente los ojos. Sus pupilas eran de color rojo sangre, como una bestia salvaje. Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. Un hambre interminable consumió su mente, haciéndole perder casi toda razón en un instante. Él se estaba muriendo de hambre. Un impulso abrumador surgió dentro de él, de devorar todo lo que viera. Con un movimiento violento, destrozó la cama de madera debajo de él y, como una ballena que traga agua, se la tragó entera. Pero el hambre no disminuyó en lo más mínimo. Al contrario, se intensificó. De repente surgió una poderosa sensación de crisis en el corazón de Lifan. Si esto continuaba y dejaba que el hambre tomara el control, inevitablemente encontraría su fin. Él era muy consciente de que, la verdad, aún no se había recargado por completo. Si perdiera esta oportunidad, no habría una segunda oportunidad para empezar de nuevo. Aprovechando este fugaz momento de racionalidad, Lifan miró el panel de la verdad. En la sección de técnicas de cultivo, vio las palabras mantra del corazón inmortal de Xuanhuang. Sin dudarlo lo activó. Soporte las tribulaciones de innumerables vidas y deje que el corazón inmortal permanezca inalterado. El mantra del corazón inmortal Xuanhuang no pudo reducir los efectos del hambre. Sin embargo, podría ayudar a Lifan a mantener la cordura. Le impidió convertirse en un monstruo sin mente que solo sabía devorar. El mantra operaba a plena potencia, resistiendo las interminables olas del hambre. Aunque lo mantuvo con vida, el precio fue un tormento insoportable, como sufrir en un infierno ineludible. Durante 8 años enteros, Lifan se vio obligado a quedarse en Hieli Mountain Peak, luchando contra el hambre implacable. Estaba tan consumido por esta batalla que ni siquiera se dio cuenta cuando, en el año 6 de Anchor Point, Truss ya había completado su recarga. Han pasado 8 años, pero este hambre no muestra signos de debilitarse. Un dejo de determinación brilló en los ojos de Lifan, ahora parecidos a los de una bestia enloquecida. Se refirió a la notificación de larga data de Truss. Esta simulación ha finalizado. Puedes elegir una de las siguientes opciones para conservar. 1. Un objeto que poseías durante esta simulación. 2. Tu reino de cultivo a partir de esta simulación. 3. La memoria de un individuo estrechamente conectado a partir de esta simulación. Esta memoria puede ser heredada por ese individuo. 4. Abandone todas las opciones y acelere el proceso de recarga. Sin dudarlo eligió la primera opción. En ese momento,
Un elemento llamado disco de disociación final apareció en el espacio de almacenamiento. ¿Verdad? ¿Verdad? Li Fan volvió a gritar. ¿Te gustaría virtualizar la escena actual y regresar al punto de anclaje establecido? El mensaje, ¿verdad?, sonó en el momento adecuado. Li Fan seleccionó decisivamente sí. Al instante siguiente, la escena en Heliki comenzó a desdibujarse y desvanecerse una vez más. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C802. Aún anclado al año. Aún en la cima de la montaña Heli. Una onda informe surgió de Li Fan, quien estaba en la mitad de la etapa del reino Golden Core. Aunque sus ojos seguían algo inyectados en sangre, el hambre abrumadora se había debilitado significativamente. Después de prepararse de antemano, Li Fan activó inmediatamente el mantra del corazón inmortal Xuanwang. Una vez más, resistió en silencio este hambre mortal. El hambre solo había sido ligeramente reprimida, pero para Li Fan fue un gran alivio. En su vida anterior, más de 8 años, él mismo no tenía idea de cómo logró sobrevivir. Si no fuera por la mejora del mantra del corazón inmortal de Xuanwang y su obsesión con la longevidad. Temía que ya se hubiera rendido y devorado todo lo que había dentro de este pequeño mundo del Gran Xuan. Li Fan no sabía qué consecuencias traería tal acto. Pero en el fondo, sintió vagamente que si realmente lo hacía, su destino no sería mejor que el del cadáver en las ruinas inmortales. Después de haber experimentado 8 años de tormento, en esta vida, Li Fan había desarrollado una tolerancia mucho mayor hacia el hambre ligeramente debilitada. Ahora podía soportarlo pensando también en otros asuntos. Este hambre aún no se desvanece con el paso del tiempo. Parece que solo puedo confiar en la verdad para disminuir sus efectos. Li Fan pensó para sí mismo. Desde entonces, había elegido una opción de herencia que aceleró el proceso de cobro de verdad. Así, cuando cumplió 4 años, la verdad ya estaba completamente cargada. Con inmensa perseverancia, mantuvo su claridad mental mientras volaba hacia la tumba de Ji Jin, donde absorbió la piedra de la desviación Dao. Solo entonces activó la verdad. Al regresar a la montaña Heli en el punto de anclaje de 1 año, los ojos de Li Fan ya no estaban inyectados en sangre. Incluso sin utilizar el mantra del corazón inmortal de Xuanwang, la pura fuerza de voluntad por sí sola fue suficiente para suprimir el hambre. El efecto de reducción ha mejorado significativamente. Pero el hambre aún persiste. Parece que necesito hacer esto de nuevo. Li Fan entrecerró los ojos. Solo después de usar, verdad, 4 veces seguidas puedo eliminar por completo los efectos negativos. Entonces, ¿este es el precio de enfrentarse directamente a un verdadero inmortal? No había duda de que el cadáver que Li Fan había visto en las ruinas inmortales era el de un verdadero inmortal. De hecho, dado que la figura había abierto los ojos, era difícil decir si realmente había perecido. Después de todo lo que Li Fan había experimentado ya demostraba la naturaleza aterradora de un verdadero inmortal. Uno no podía evaluar a esos seres con sentido común. Esto es igual a la marca que dejé en la prefectura de Yuandao después de ser devorado durante 10 años. De hecho, hay cosas en este mundo que pueden afectarme incluso después de activar la verdad, punto. Pero eso no significa necesariamente que la entidad que se cierne sobre la prefectura de Yuandao, o el llamado verdadero inmortal, supere a la verdad en rango. Es simplemente porque soy el recipiente de la verdad, punto. Dado que mi memoria no se borra durante el proceso, la verdad no es absoluta ni pura. Estos factores negativos persisten porque los llevo conmigo y sobreviven incluso después de que se activa la verdad, punto. Igual que el cristal de piedra de desviación Dao en mi mente. No es necesario preservarlo deliberadamente. Una vez que me fusiono con mi Dao divino de transformación, naturalmente me sigue de regreso al punto de anclaje establecido. Lo mismo se aplica a mi conciencia espiritual y a mi alma divina. Aunque su crecimiento real se reduce después de cada uso de verdad, es precisamente por eso que puedo crecer más fuerte con cada ciclo. Mientras confiaba únicamente en la fuerza de voluntad para reprimir su hambre, Li Fan reflexionó lentamente. Desviar su atención también resultó ser un método eficaz para aliviar el hambre. Al recordar los acontecimientos de sus vidas pasadas, Li Fan contempló su curso de acción futuro. Había sido testigo de los métodos del ancestro en Moro Transmise del Dharma.
Y también había visto el poder de un verdadero inmortal. Con su perspectiva ampliada, Li Fan supo que tenía que ajustar su enfoque en consecuencia. Pronto se anclaron otros 4 años. Después de absorber otra piedra de desviación Dao de menor calidad, el cristal Dao en la mente de Li Fan se volvió aún más brillante y radiante. Li Fan volvió a activar, verdad. Esta vez, cuando regresó a la cima de la montaña Hieli, su cuerpo y su mente permanecieron completamente estables, sin anomalías. Sin atreverse a ser descuidado, Li Fan se examinó meticulosamente de la cabeza a los pies. Luego, hizo circular la voluntad justa del cielo púrpura, limpiando su alma y eliminando cualquier peligro potencial oculto. Así pasó un año entero. En la cima de la montaña, al borde del acantilado. Frente al mar de nubes, mientras el sol de la mañana florecía con miles de hebras de luz de nubes púrpuras, Li Fan dejó escapar una respiración lenta. Varios casos de verdad, pero en total, solo han pasado poco más de 10 años. Pero realmente siento que ha pasado toda una vida, más larga incluso que los siglos que pasé construyendo mi fundación Dao. Hambre. Un símbolo de personaje muy intrincado apareció en la mente de Li Fan, el mismo que había visto en las vastas y desoladas tierras de las ruinas inmortales. Al no atreverse a experimentar imprudentemente, solo podía reflexionar sobre ello en su mente. En la niebla blanca, en las ruinas centrales de la zona del laberinto, vi una vez al personaje, Caos, grabado en una piedra fracturada. Y, sin embargo, dentro de las ruinas inmortales, existe un personaje de hambre. Este personaje, de hambre, bien podría ser la razón principal por la que las ruinas inmortales absorben constantemente fuerzas externas. ¿Es esta una técnica inmortal? Eso sería demasiado aterrador. El párpado de Li Fan se movió ligeramente. Mientras estabilizaba su mente, sintió que algo andaba mal. El personaje, hambre, dentro de las ruinas inmortales es un símbolo complejo. Aunque no entiendo del todo su significado, en el momento en que lo vi, instintivamente comprendí su concepto. Sin embargo, el personaje, Chaos, en el laberinto de niebla blanca fue escrito en la misma escritura estándar utilizada en todo el mundo del cultivo. El personaje, hambre, por sí solo tiene el poder de llevar a innumerables reinos de cultivo a la desesperación total. Mientras tanto, el personaje, Chaos, que encontré, uno al que incluso una abominación de nivel no perteneciente a la integración Dao podría sobrevivir cerca. Li Fan se dio cuenta de algo. Ese no era el personaje original, de Caos. Fue una mera imitación, copiada de la verdadera técnica inmortal, el caos, por alguien con un propósito particular. Al llegar a esta conclusión, Li Fan se quedó en silencio. Incluso la tosca técnica de imitación de tercera mano que había utilizado había causado una agitación significativa en el reino Xuanhuan. ¿Y entonces qué pasa con el verdadero caos? Un personaje del caos que podría rivalizar con el personaje del hambre de las ruinas inmortales. ¿Qué tan aterrador sería su poder? Incluso los inmortales habían sido completamente reprimidos por el personaje del hambre, cuyo destino era desconocido. La ruptura del camino inmortal. La inexplicable desconexión de innumerables reinos de cultivo. ¿Podría todo esto estar relacionado con el caos? En ese instante, Li Fan cayó en una profunda contemplación. Esta vez había ganado demasiado. Tanto, de hecho, que ya había superado los límites de su comprensión. Una revelación que no fue necesariamente una bendición. Después de todo, ni siquiera el ancestro inmortal transmisor del Dharma sabía cómo contrarrestar tales fuerzas. Y ni hablar de los verdaderos inmortales que estuvieron por encima de los soberanos celestiales. No debo ser demasiado ambicioso. Debo proceder con cautela, paso a paso, primero sobreviviendo a las tribulaciones de vida o muerte del reino Xuanhuan. Solo después de mucho tiempo Li Fan finalmente recuperó la compostura. Un rastro de pérdida y anhelo parpadeaba en su mente. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C803. Después de presenciar el paisaje más alto de este mundo, al regresar al pie de la montaña, uno todavía puede reconocer correctamente su propia posición. Esta es también una manifestación de un corazón inmortal. Dejando de lado temporalmente los registros de los verdaderos inmortales más allá del reino Xuanhuan, Li Fan calmó su mente y abrió el panel, verdad.
Ahora estaba en su 119ª vida. Hora actual, ancla año 2. Ubicación actual, pico de la montaña Gieli. Líneas de texto pequeño caían en cascada como una cascada. Nombre, Li Fan. Reino, núcleo dorado de media etapa. Edad física, 21/599 Edad mental, 1368/9999. Progreso de carga de transformación virtual, 16%. Progreso de carga del anclaje, 0%. Puntos de anclaje actuales, 3. Ranuras de anclaje disponibles, 2. Elementos vinculados. Sutra dorado del cosmos de Jade de los 1000 mecanismos. Barco Taidian. Estela remanente de escalón detenido, daño. Esencia de sangre de 10.000 personas. Piedra de desviación de Dao. Disco de disociación final. Técnicas de cultivo. Mantra del corazón inmortal de Xuanwang. Arte inmortal sentado. Técnica de ilusión y sueño en aguas nubosas. Transformación del cuerpo en Dao. Misteriosa transformación del espíritu verdadero. Técnica de horno Myriad Forms. Técnica de creación de hornos. Habilidades divinas. Caos. Plenitud y vacío ilimitados. Extracción de hilos, vida útil del corte. La transformación del cielo. Espada de creación y destrucción de 5 elementos invertidos. Ciclo de vida y muerte. Intención de matar sin forma. Insecto aglutinante. Dado que había elegido no conservar su reino de cultivo sino conservar el disco de disociación final, Li Fan permaneció en el reino del núcleo dorado de la etapa media. Su límite de esperanza de vida también había vuelto de 999 años a 599 años. Sin embargo, para Li Fan, el concepto de esperanza de vida casi no tenía sentido. Después de tantas vidas, aparte de sus años mortales, rara vez había muerto de vejez. Ahora que también había desbloqueado la función encarnación, importaba aún menos. Curiosamente, su límite de edad mental no había disminuido junto con su cultivo. Esto parecía estar conectado con su alma y su conciencia. Solo faltan 6 años y, la verdad, será cobrada en su totalidad. Eso significa que puedo ingresar al reino Xuanwang 2 años antes de lo previsto. La mirada de Li Fan se desplazó hacia abajo, aterrizando en los 6 objetos ligados a la verdad, y frunció ligeramente el ceño. Miles de mecanismos, cosmos de Jade, sutra dorado, barco Taidian, estela remanente de escalón detenido. Todos estos fueron artefactos cruciales durante mis reencarnaciones mortales, utilizados para escapar del gran mundo Xuan. En aquel entonces eran extremadamente valiosos para mí. Pero ahora son de poca utilidad. Lo más importante es que verlos abarrotar mi panel, de la verdad, es simplemente irritante. Ojalá hubiera una manera de eliminarlos. Justo cuando este pensamiento cruzó por su mente, de repente apareció una débil notificación, de la verdad. ¿Puedes consumir un punto de anclaje para reemplazar un elemento vinculado? Li Fan quedó un poco desconcertado y entrecerró los ojos. Esto es realmente algo bueno. Pero antes no existía tal función. El tiempo de carga para la transformación virtual también ha disminuido. ¿Mejoraron las habilidades de Trus? Después de un momento de contemplación, examinó cuidadosamente otras funciones, de la verdad. Lamentablemente no encontró ningún cambio adicional. Anteriormente sospechaba que la velocidad de carga, de la verdad, estaba relacionada con mi alma y mi fuerza de voluntad. Pero ahora parece que puede haber otros factores desconocidos involucrados. Quizás ver un verdadero inmortal amplió mi perspectiva. ¿Mi llamado nivel de exploración aumentó? Al pensar en la existencia de los verdaderos inmortales, Li Fan una vez más sintió que sus pensamientos vacilaban. Le llevó un tiempo recuperar la compostura. Su atención volvió al panel de la verdad. Sus técnicas de cultivo restantes y sus habilidades divinas no requirieron más reflexión. Si bien parecían deslumbrantes en la superficie, y su poder real era realmente extraordinario, lo que lo hacía inigualable dentro de su reino e incluso capaz de matar por encima de su nivel. Después de presenciar al señor Bai, el ancestro inmortal, e incluso los verdaderos inmortales toman acción.
Li Fan ahora sentía que todas estas técnicas y habilidades parecían bastante llamativas pero carentes de esencia. Este mundo todavía gira en torno al ámbito del cultivo por encima de todo. Si alguien está un reino por encima, posee dominio absoluto. No hay ninguna razón para ello. Un simple cultivador de la integración Dao ni siquiera es rival para un solo movimiento de un soberano celestial inmortal de la longevidad. Y un verdadero inmortal de las ruinas inmortales puede destruir todo el reino Xuanhuan con una sola mirada. El llamado, matar por encima del propio reino, no es más que peces grandes que comen peces pequeños dentro del mismo nivel general. Li Fan permaneció en silencio durante mucho tiempo, sin que quedara ni rastro de arrogancia en su corazón. Sin embargo, rápidamente recuperó la compostura. Tengo, la verdad, en mis manos. Incluso los verdaderos inmortales pueden no estar fuera de mi alcance. Sin embargo, un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Debo proceder sistemáticamente. El arte inmortal sentado ya ha avanzado al ámbito de la integración Dao. Durante mucho tiempo no tendré que preocuparme por mi método de cultivo principal. El arte de la plenitud y el vacío ilimitados es una habilidad divina que realza el alma. El alma es mi única debilidad. Ya sea enfrentándome a Romu o al señor Bai, he estado casi indefenso. Espero que esta habilidad divina derivada del espejo Tianxuan tenga algún efecto. Habiendo adquirido una comprensión más clara del poder de esos antiguos monstruos, Li Fan no creía que una sola habilidad divina fuera suficiente para defenderse por completo de ellos. Si pudiera tomar conciencia de cualquier corrupción en el momento en que comenzó, eso ya sería una bendición. Aunque, a juzgar por todo lo que sucedió después de su transformación en su vida anterior, el señor Bai realmente parecía una persona absolutamente benévola, no tenía intención de arrebatarle, la verdad. En comparación con las meticulosas acciones del señor Bai, los propios intentos de Li Fan parecían casi payasos, incluso ridículos. Pero, ¿quién podría garantizar que esto no fue solo una actuación deliberada del señor Bai, después de darse cuenta de que ya no podía localizar el cuerpo encarnado de Li Fan? Incluso si tuviera que hacerlo todo de nuevo, Li Fan seguiría tomando las mismas decisiones. Para Li Fan, su propia seguridad siempre fue lo primero. Él nunca confiaría fácilmente en nadie. Dicho esto, el riesgo y la recompensa siempre van de la mano. En su vida anterior, aunque enfrentó interminables crisis, también obtuvo importantes recompensas. En primer lugar, confirmó que si bien el ancestro inmortal era realmente poderoso, capaz de suprimir todo el reino Xuanhuan, no era omnisciente. Cuando Li Fan detonó innumerables Chaos Puppets en Xuanhuan, usando el caos resultante como cobertura, su forma Holy Embryo logró controlar el caldero verdadero del rey de la medicina y escapar silenciosamente del reino. Si el ancestro inmortal realmente tenía conocimiento completo de todo lo que había dentro de Xuanhuan, entonces incluso si el caldero verdadero del rey de la medicina hubiera sido recubierto con un material que bloqueara la detección del sentido divino, e incluso si el caos de las marionetas del caos interfiriera con la percepción, el caldero verdadero del rey de la medicina todavía no habría podido escapar de sus garras. Aún así, lo hizo. Esto fue suficiente para demostrar que el ancestro inmortal todavía existía dentro del marco de un cultivador, era simplemente un cultivador inimaginablemente poderoso. Esto significaba que sus acciones podían predecirse a través de la experiencia y la comprensión. Pero un verdadero inmortal no se puede medir con sentido común. Lo mejor era no provocar a esos seres. La razón por la que el ancestro inmortal parece tan invencible es que alcanzó el Dao a través del nuevo camino. Cualquier cultivador que siga este camino le aporta una parte de su poder. Miles de años de acumulación lo han elevado a un nivel insondable. Para derrotarlo, primero hay que romper sus cimientos. Por eso, cuando surgió el método Fundación-Establecimiento a través del Uno Yo, él personalmente intervino para borrarlo, sin importar el costo. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C804. El nuevo método existe desde hace 1000 años. Derrocarlo sería una tarea casi insuperable. Incluso con el aterrador talento del señor Bai, en armonía con el Dao del cielo, solo pudo deducir hasta la etapa de establecimiento de la fundación. Más allá del establecimiento de la fundación, todo permanece en el ámbito de la especulación teórica. Incluso un genio incomparable como Heu Xing'an,
a pesar de agotar todos los esfuerzos de su vida, fue incapaz de dar un paso más hacia adelante. No voy a desperdiciar mi energía en eso. Li Fan tenía una comprensión clara de sus propios talentos. El nuevo método debe estudiarse, pero puede hacerse a través de las manos de otros. El reino Xuanhuan está lleno de personas talentosas. Eventualmente, alguien encontrará un gran avance. Si una vida no es suficiente, entonces 2 vidas. Si 2 vidas no son suficientes, 10. Quizás también pueda informar al maestro Jin Jin sobre este método. Xiao Heu es otro candidato que vale la pena considerar. Trascender el reino Xuanhuan no fue una hazaña fácil. Incluso con su habilidad, de la verdad, que le permitía reencarnar sin cesar, no podía confiar únicamente en sus propios esfuerzos. Necesitaba aprovechar la fuerza colectiva de los innumerables seres de este reino. Por ejemplo, si no hubiera comprendido antes la capacidad de transformación, de la encarnación, de Tianyan, es posible que ya hubiera perecido. Una serie de rostros familiares pasaron por la mente de Li Fan. Poco a poco se fue formando un plan en su corazón. En 3 años más podré regresar al reino Xuanhuan. Este tiempo tampoco se puede perder. Con un ligero cambio de pensamiento, de repente apareció en su mano un disco de jade aparentemente ordinario. No era otro que el disco de disociación final, el tesoro que había elegido preservar a toda costa, incluso a expensas de su propio cultivo del alma naciente. Este artefacto definitivo se formó mediante la fusión de los 9 discos de disociación y la placa de piedra final, que podría proteger contra la percepción del espejo Tianxuan. Su creación fue una cuestión de destino y coincidencia, lo que hizo casi imposible replicarla. En cuanto a recuperar el cultivo de su alma naciente, ahora que conocía la existencia de la gran cueva cielo de los 5 elementos, restaurar su nivel anterior de cultivo fue una tarea sencilla para Li Fan. Nunca esperé que la alianza de los 10.000 inmortales no estuviera mintiendo. El cuerpo secundario de Tianxuan realmente no tiene ninguna conexión oculta con el espejo de Tianxuan. Una mirada extraña apareció en los ojos de Li Fan. A los 115 años de vida, cuando se enfrentó al abrumador ataque del señor Bai, había hecho una preparación específica. Intentó codificar tanto la formación de bloqueo espiritual de Tianxuan como la formación de inversión de gran vida-muerte en el disco de disociación. El objetivo era atraer la atención del espejo Tianxuan y, por extensión, de la alianza de los 10.000 inmortales, para manipularlos para que lucharan contra el señor Bai. Era un plan bien concebido, pero a mitad de camino se produjo un accidente. Como resultado, después de que Li Fan pereciera y se transformara en otra cosa, el disco de disociación simplemente permaneció inactivo bajo los escombros durante más de medio mes. Y, sin embargo, nadie de la alianza de los 10.000 inmortales vino nunca a buscarlo. Esta fue una prueba casi definitiva de que el llamado cuerpo secundario Tianxuan era, de hecho, una entidad independiente, completamente separada del espejo Tianxuan. Al menos eso es válido para el disco de disociación. Ahora que los 9 discos de disociación se han fusionado en uno, su potencia computacional está casi a la par con el espejo Tianxuan, aunque especializado en formaciones. Y con la placa en Stone, que puede bloquear la detección del espejo Tianxuan. Con este disco de disociación final, junto con mi amplio conocimiento de innumerables diagramas de formación, tengo una visión completa de la defensa de formación actual de la Alianza de los 10.000 Inmortales, que se ha mantenido durante los últimos 2 años utilizando el poder computacional del espejo Tianxuan. Para mí, estas formaciones se pueden desmantelar en un instante. Un rastro de confianza brilló en los ojos de Li Fan. Esta es una huelga que abarca varias vidas. Desde que cumplí 10 años, cuando comencé a estudiar formaciones, finalmente he llegado al momento de la cosecha. Acariciando suavemente el tesoro aparentemente anodino, Li Fan entrecerró los ojos. Sin embargo, no debo subestimar la velocidad a la que avanza la alianza de los 10.000 inmortales. Cuanto mayor sea mi liderazgo, mejor. Con mi actual dominio de las formaciones. No, en este momento, ningún llamado, gran maestro de la formación, en el reino Xuanhuan puede ayudar al disco de disociación final a evolucionar aún más. Afortunadamente, poseo otro tesoro raro. Con este pensamiento, Li Fan trasladó el disco de disociación a su mar de conciencia, colocándolo debajo de la estructura cristalina de la piedra de la desviación Dao. Utilizando el poder computacional de la piedra de desviación Dao,
aceleraría la evolución del disco de disociación final. Anteriormente, la capacidad del disco de disociación para autoevolucionar no era exactamente lenta, pero era casi inexistente. Bajo el resplandor de la piedra de desviación Dao, la superficie originalmente lisa y sin nada destacable del disco de disociación final emitió una vez más un tenue brillo blanco. La transformación en divino es realmente útil. Es una lástima que, a pesar de fusionar tantas piedras de desviación de Dao, todavía no haya señales de avanzar a la mitad del grado. Hablando de eso, Xiao Ziyuan confía en esta cosa para mantener el control sobre miles de marionetas. Me pregunto si tiene repuestos. Tengo la sensación de que si la piedra de la desviación Dao evoluciona a la mitad del grado, podría haber algunas ganancias inesperadas. Aunque Li Fan ya había descubierto el escondite actual de la secta Taidian, no tenía planes de provocarlos todavía. Si su suposición era correcta, entonces al final de la era 115, las dos últimas rayas de luz que atravesaron el espacio y huyeron, una de ellas probablemente fue la secta Taidian, que se había digitalizado por completo. Haber sobrevivido a la catástrofe que puso fin al mundo, aunque fuera por poco, fue suficiente para demostrar que la secta Taidian era extraordinaria. En cuanto al otro rayo de luz, Li Fan especuló que lo más probable es que fuera el espejo Tianxuan. Habían pasado más de 200 años y hacía tiempo que debería haber reunido suficientes datos para completar su propia evolución. Parece que después de ascender, cortó lazos con el reino Xuanhuan y ya no está vinculado a él. Con muy poca información, Li Fan solo podía especular sin certeza. Descendiendo de la montaña, fue a la tumba de Jixin para absorber la piedra de desviación Dao, acelerando la autoiteración del disco de disociación final, por pequeña que sea. Luego, después de regresar a la cima de la montaña Hieli, Li Fan comenzó a cultivar la plenitud y el vacío ilimitados. Los 5 elementos se unen como uno solo, los flujos y reflujos ilimitados. Su poder perdura sin fin, el alma divina permanece inextinguible. Aunque la gran cantidad de datos contenidos en esta técnica divina era abrumadora, casi provocó que la mente de Li Fan se congelara. Después de todo, se derivó de la espada de creación-destrucción inversa de 5 elementos, una aplicación alternativa del poder de 5 elementos, con la que Li Fan ya estaba profundamente familiarizado. Por tanto, entrar en su cultivo no fue tan difícil como había imaginado. Con la mente completamente inmersa, pasaron 3 años en un instante. Cuando Trus finalmente completó su proceso de carga, Li Fan también logró la etapa inicial del arte de la plenitud y el vacío ilimitados. Se sentía como llevar un impermeable bajo un aguacero torrencial. Li Fan sintió instantáneamente que se formaba una gruesa capa protectora alrededor de su alma divina, haciéndola mucho más resistente. Desafortunadamente, el poder de los 5 elementos dentro del pequeño mundo del Gran Xuan es limitado. Sin la reposición continua de una gran cueva cielo de los 5 elementos, el crecimiento de la fuerza no es muy significativo. Para un mayor cultivo, tendré que someterme una vez más a la formación del alma naciente. En ese momento, mi alma divina no solo será más dura, sino que el aspecto más crucial, la autorreparación después de una lesión grave, también mejorará significativamente. Ante este pensamiento, Li Fan de repente se puso de pie. Por costumbre, se quitó el polvo de la ropa, aunque no existía polvo. Sin prestar atención a los asuntos mortales del pequeño mundo del Gran Xuan, se dirigió directamente al abismo de las ruinas orientales. Al pasar sin esfuerzo a través de la gran formación inmortal Severing, atravesó una explosión de luz, y una vez más se encontró volando sobre el vasto e interminable mar con yun de olas verdientes. Respirando profundamente, Li Fan contempló este mundo vibrante, pero en su mente, una visión de un sol negro devorando todo brillaba ante él. Reino Xuanhuang, he regresado. Pensó para sí mismo. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C805. Ahora es el 6º año de la era Anchor. Li Fan no fue a la alianza de los 10.000 inmortales. En lugar de eso, se dirigió silenciosamente a la entrada del reino Li exterior. Al pasar por el pasaje espacial, Li Fan voló directamente hacia el volcán en el centro del reino exterior. El aire abrasador estaba lleno del espeso aroma del azufre. Todavía se veían rastros de lava rampante en las cercanías, aún no completamente solidificada. Parecía que este volcán había sufrido recientemente una violenta erupción. Suspendido en el aire,
Li Fan observó atentamente el volcán. El extraño sentimiento en su corazón se hizo más fuerte. Hay realmente algo inusual. Después de un rato, una expresión peculiar parpadeó en los ojos de Li Fan. Quizás porque ya había ascendido a la etapa del alma naciente y poseía un cielo cueva interno. O tal vez porque una vez se había fusionado con el Dao celestial de un mundo pequeño mientras estaba en el cuerpo de Subai. Su sensibilidad hacia Cave Heavens y Small Worlds había aumentado significativamente. Al observarlo más de cerca, finalmente comprendió por qué siempre había sentido algo extraño cuando miraba este volcán en el reino exterior. Este volcán no pertenece en absoluto al reino exterior. Viene de otro mundo pequeño. No es de extrañar que siempre me sintiera tan fuera de lugar. De hecho, el terreno circundante ya decía mucho. En una llanura interminable, un violento volcán había estallado de la nada. Se trataba claramente de un fenómeno antinatural. Los seres mortales simplemente lo atribuirían al misterioso funcionamiento de los cielos. Pero para cultivadores como Li Fan, la verdadera causa era evidente. La curiosidad de Li Fan se despertó inmediatamente. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué un volcán de otro mundo pequeño aparecería de repente en el reino exterior? Con un gesto casual, instaló salas protectoras a su alrededor antes de volar hacia el cráter del volcán. El magma abrasador y agitado era completamente inofensivo para él. Li Fan descendió profundamente al volcán, intentando rastrear la fuente de esta anomalía. Solo logró un avance cuando llegó al fondo, donde el volcán se encontró con las venas de la tierra. Esto es. Li Fan extendió la mano y capturó una voluta de fuego terrestre en su palma. Incluso con sus defensas de mitad de etapa de Golden Core, todavía lo encontró algo abrasador. Esto no es energía espiritual, pero aún así es una especie de poder extraordinario. El reino exterior es un mundo puramente mundano, no tiene las condiciones necesarias para dar origen a este tipo de fuego terrestre. Al devolver el fuego terrestre a su lugar, Li Fan examinó cuidadosamente el espacio circundante. A diferencia del flujo turbulento en la desembocadura del volcán, el magma aquí se movía de una manera mucho más tranquila y estable. Solo ocasionalmente surgían y estallaban burbujas. Al borde del mar de lava había una línea fronteriza tenue y casi imperceptible. Escondido entre la lava de color rojo anaranjado, era fácil pasarlo por alto. Sin buscarlo específicamente, es posible que ni siquiera nos demos cuenta de su existencia. Desde ese límite, podía sentir débilmente un poder que se originaba en la misma fuente que el fuego terrestre. ¿Otro pasaje espacial? Li Fan reflexionó profundamente. Tras un momento de deliberación, reforzó su formación protectora y saltó a lo desconocido. ¡Boom! Su visión se volvió borrosa. En el instante en que entró, una bola de fuego se precipitó hacia él. Sin embargo, su poder no era particularmente fuerte y su formación protectora lo desviaba con facilidad. Li Fan inicialmente pensó que estaba bajo ataque y se tensó instintivamente. Pero al mirarlo más de cerca, se relajó. En cambio, quedó instantáneamente cautivado por el paisaje de este mundo. Este era un mundo desprovisto de vida, uno que pertenecía puramente al fuego. Un mar de magma abrasador agitado sin cesar, un verdadero infierno. De vez en cuando se oían explosiones. Columnas de lava se dispararon hacia el cielo y luego estallaron en el aire. Innumerables líneas de fuego carmesí atravesaron el cielo y se estrellaron en todas direcciones. Cuando volvieron a caer al mar de magma, desencadenaron una nueva ronda de reacciones en cadena. Fuego era el tema eterno de este mundo. No solo innumerables semillas de fuego independientes florecieron como flores dentro del interminable océano de lava. Incluso en el cielo, inmensas llamas, parecidas a tapices flotantes, flotaban con el viento. Sus colores y formas variaban infinitamente. El aura del fuego más fuerte de este mundo incluso hizo que Li Fan se sintiera un poco preocupado. Pero eso fue todo. Después de pasar algún tiempo explorando completamente este mundo, Li Fan no pudo evitar sentirse un poco decepcionado. El nivel de poder aquí es, como mucho, solo en la última etapa del Golden Core. Si estuviera en la etapa del alma naciente, incluso si todas las llamas de este mundo me quemaran juntas, no podrían causarme el más mínimo daño. Tiene cierto valor, pero no mucho. Li Fan meneó ligeramente la cabeza.
Según su estimación, incluso los cultivadores interesados en poderes de atributos de fuego no estarían dispuestos a pagar más de 2.000 puntos de contribución por este mundo. Una cantidad tan pequeña de puntos de contribución ni siquiera merecía su atención. ¡Qué decepción! Li Fan perdió interés inmediatamente. Justo cuando estaba a punto de regresar al reino exterior a través del pasaje espacial del que venía, de repente pensó en algo y se detuvo en seco. Después de un momento de contemplación, cambió de dirección y voló hacia los cielos altos. Siguió volando hasta llegar al borde del mundo, cerca del vacío infinito. Mirando hacia abajo desde arriba, finalmente vislumbró vagamente la estructura del mundo entero. Estaba claro que el mar de lava cerca del paso espacial que conducía al reino exterior era diferente al de otras regiones. Fue como si hubiera sufrido un impacto violento. Había un contorno muy distintivo a su alrededor. Mirando más hacia el vacío, podía ver débilmente el paisaje del reino exterior. Li Fan lo entendió de inmediato. Esta es una colisión entre dos pequeños mundos dentro del vacío. Por alguna razón desconocida, chocaron entre sí. Una parte del mundo del fuego se ha arraigado profundamente en el reino exterior. Ahora son dos lados de la misma entidad, y a medida que pasa el tiempo, ya no pueden separarse, fusionándose gradualmente en uno solo. Li Fan regresó rápidamente al mar de lava de abajo. El nivel de energía de este mundo de fuego supera claramente al del mortal reino Li exterior. Los fuertes devoran a los débiles. Si esto continúa, el destino del reino exterior solo puede ser la asimilación y el eventual consumo. Li Fan reflexionó profundamente. De repente, recordó a su Xiao Mei, Su Eng, Ye Fei Pen y los demás del reino exterior que habían demostrado un talento extraordinario. En el ciclo 115, los atrapó por primera vez en la isla Senua. Luego los encarceló en Medicine King Valley. Esto duró muchos años. Al final, cuando finalmente pudieron volver a cultivarse, descubrió que todo el reino exterior había perdido toda su energía espiritual. En ese momento, Li Fan incluso los expulsó del Valle del Rey de la Medicina. Quería ver si estos dragones que regresan al mar podían volver a mostrar su talento. Desgraciadamente, hasta el fin del mundo no hubo más noticias de ellos. Se habían desvanecido por completo en la oscuridad. Los talentos de la gente del reino exterior no provienen de ellos mismos. Pero más bien, Li Fan volvió a pensar en el nacimiento de su Xiao Mei. Nacido de madre pero sin padre, concebido por voluntad de los cielos. Sus ojos se iluminaron. Habiendo encontrado la clave del misterio, pasó por el pasaje espacial debajo del volcán y regresó al reino exterior. Poco después encontró su objetivo en la residencia del gran académico de la capital. Era la madre de su Xiao Mei, Su Yuqin. En ese momento, ella era todavía una niña, apenas adolescente, llena de inocencia y pureza. Estaba en el jardín trasero de su casa, jugando con una mariposa apoyada en una flor. Completamente absorbido por el momento. En el instante en que la vio, un sentimiento familiar surgió en el corazón de Li Fan. Señor Bai. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C806. No es que Su Yuqin fuera el señor Bai. Más bien, el aura que ella exudaba era sorprendentemente similar a la de él. Tanto es así que cuando Li Fan la miró, casi la confundió con él. Cada uno de sus movimientos era tan natural como si estuviera ordenado por los cielos. Cada ceño fruncido y sonrisa tenía un encanto inefable. Pero lo más notable es que había una pureza inconfundible en su benevolencia. Extendió la mano y una mariposa aterrizó suavemente en su palma, sin miedo en lo más mínimo. Incluso cuando Su Yuqin curiosamente empujó sus alas con su dedo, la mariposa no voló. En cambio, agitó sus alas con entusiasmo, como si estuviera jugando con ella. Su Yuqin se rió alegremente y, mientras pasaba una suave brisa, las flores del jardín florecieron al unísono. Al observar esta escena desde arriba, Li Fan entrecerró los ojos. El favorecido por el Dao celestial. No, sería más exacto decir que el propio Dao celestial ha descendido. La única diferencia entre ella y el señor Bai es que este mundo carece de energía espiritual y tiene un nivel de energía más bajo. Como resultado, Su Yuqin, esta encarnación del Dao celestial, tiene capacidades muy limitadas.
A diferencia del señor Bai, que ejerce un poder trascendental. Como máximo, puede invocar el viento, llamar a la lluvia e influir en los fenómenos celestes. Li Fan contempló cuidadosamente la conexión de su Yukin con el gran mundo Li. El gran mundo Li está siendo reprimido por el mundo del fuego. Si ella permanece inconsciente de esto y no lo guía activamente, entonces lo único que experimentará serán fenómenos extraños ocasionales en su vida diaria. Me pregunto qué criterios utiliza el Dao celestial para seleccionar su nave. Con un suave toque de su dedo, su Yukin, que había estado jugando, de repente se quedó congelado en su lugar, inmóvil. Una hebra de energía espiritual brotó de la punta del dedo de Li Fan, rodeó a su Yukin y luego regresó. Li Fan no pudo evitar chasquear la lengua con admiración. Como se esperaba del Dao celestial encarnado. Incluso en un mundo pequeño, el talento innato que posee es bastante aterrador. Pero, después de un breve momento, las cejas de Li Fan fruncieron ligeramente. De hecho, puedo sentir un leve rastro del aura del mundo del fuego. Está completamente en desacuerdo con el gran mundo Li. Recordó que pronto, su Yukin experimentaría la resonancia del hombre celestial y concebiría a su Xiao Mei. Y el talento único de su Xiao Mei, donde su poder se hacía más fuerte cuanto más enojada estaba, era claramente más compatible con el mundo del fuego. En ese instante, Li Fan dedujo la causa probable detrás de todo esto. El gran mundo Li y el mundo del fuego habían chocado en el vacío. Como mundo de nivel inferior, el gran mundo Li apenas resistía la implacable represión del mundo del fuego. Su inevitable desaparición era casi segura. En un intento desesperado por resistir su destino, el Dao celestial del gran mundo Li eligió un recipiente adecuado para encarnar en su interior. Tratando de cambiar el rumbo. No. Un repentino destello de perspicacia golpeó la mente de Li Fan. Incluso el propio Dao celestial es incapaz de resistir al mundo del fuego. Encarnar dentro de un ser humano no cambiaría ese resultado. Pero esto ya es una apuesta de todo o nada para el gran Li Heavenly Dao. No se tomaría tal acción si no tuviera sentido. Dentro de su conciencia, la piedra de la desviación Dao emitía un tenue brillo azul y una figura apareció ante los ojos de Li Fan. Era el Zhengao. Su compañero taoísta viene al gran mundo Li de vez en cuando para obtener ganancias adicionales, ayudando a algunos mortales a introducirse clandestinamente en el reino Xuanuan. Este es precisamente el único camino hacia la supervivencia. Entonces, ¿el gran Li Heavenly Dao está planeando escapar? Si no ocurre nada inesperado, podría tener éxito. Sin embargo, Li Fan meneó ligeramente la cabeza. El gran mundo Li y el mundo del fuego ya se han fusionado estrechamente. Incluso el corazón del mundo tiene un volcán incrustado en su interior. Debido a esto, las acciones del gran Li Dao celestial fueron percibidas por el Dao celestial del mundo del fuego. Seguir el sendero e intervenir a mitad de camino. Esto finalmente condujo al nacimiento de su Xiao Mei poco después. El plan de escapar por posesión terminó en muerte fetal. Al final, no hubo forma de escapar del destino de ser devorado. Si no hubiera intervenido. Puede que el Dao celestial del mundo no posea la delicada conciencia de un humano, pero sus operaciones ciertamente deben seguir un mecanismo increíblemente complejo, no necesariamente inferior a la inteligencia humana. También es comprensible tomar esa decisión para evitar daños y buscar beneficios. Después de aclarar los acontecimientos que tuvieron lugar en el gran mundo Li, Li Fan sintió un sutil revuelo en su corazón. Si el gran mundo Li es así, ¿qué pasa con el reino Xuanuan? La transformación del señor Bai de mortal a cultivador de transformación del alma ocurrió precisamente cuando el nuevo método de cultivo comenzaba a difundirse a gran escala. El Dao celestial Xuanuan se dio cuenta y se abalanzó sobre el señor Bai. ¿Fue para cambiar el rumbo? Oh. Li Fan inconscientemente se acarició la barbilla. Porque había deducido una conclusión que, a primera vista, parecía bastante absurda. Tal vez la razón por la que el Dao celestial poseyó al señor Bai fue la misma que en el gran mundo Li, o incluso como la perla de Cangai antes del incidente del mar ardiente de llama carmesí. Todo para escapar. Li Fan reflexionó durante mucho tiempo. Eso realmente podría ser posible. Por supuesto, también podría estar cubriendo sus apuestas.
En cuanto a lo que sucedió exactamente, tal vez la respuesta esté dentro del reino inmortal caído. Después de pensarlo un rato, dejó el asunto de lado temporalmente. Li Fan luego dirigió su mirada hacia Su Yuqin, quien permaneció inmóvil, como si estuviera petrificado. No es imposible echarte una mano, esta sería una buena oportunidad para probar los efectos del arte inmortal sentado. Como versión avanzada del arte de montaña sentada, la mayor diferencia en el arte inmortal sentado era que las condiciones para recibir retroalimentación sobre el cultivo ya no eran tan estrictas. Ya no era necesario que la otra parte irrumpiera en un nuevo ámbito para recibir retroalimentación. En cambio, incluso los pequeños actos de bondad serían recompensados en especie. Este fue un cambio fundamental. Incluso si uno no fuera tan perceptivo como Li Fan, siempre que practicara la benevolencia y construyera conexiones fuertes, también podría cultivarse rápidamente. El reino Xuanuan está bajo la atenta mirada de numerosos seres antiguos, lo que dificulta actuar libremente. Pero los mundos más pequeños son mucho más seguros. En mi vida pasada, la campaña de la Alianza de los 10.000 Inmortales contra los mundos más pequeños ayudó convenientemente a eliminar algunos de los reinos más peligrosos. Hay un gran potencial aquí. El único problema es que la mayoría de estos pequeños mundos carecen de energía espiritual. Pero ya he ideado una solución para eso. Los ojos de Li Fan brillaron mientras perfeccionaba sus planes para esta vida. 7 días después. El gran volcán Li, que acababa de terminar de entrar en erupción, volvió a entrar en erupción repentinamente sin previo aviso. Nubes negras ondulantes cubrían el cielo, haciendo que pareciera que el apocalipsis había llegado. Esta agitación volcánica fue mucho más violenta que antes y lanzó innumerables piedras de fuego al aire. Algunas de estas piedras de fuego, que brillaban con un calor intenso, atravesaron el cielo y atravesaron la mitad del mundo antes de precipitarse hacia la capital. Los mortales de la ciudad temblaron de miedo. Todo lo que podían hacer era orar a los cielos pidiendo protección. Pero los cielos no hicieron caso de sus súplicas. Aunque evitaron las pequeñas piedras iniciales, finalmente una enorme piedra de fuego, casi tan grande como la mitad del capitel, vino rugiendo hacia ellos. Si ocurriera, nadie en la capital del Gran Li sobreviviría. La desesperación se extendió entre la gente. En ese momento, de repente, un suspiro resonó por toda la capital. En el siguiente instante, un inmortal con una aura etérea y trascendente apareció sobre la gran capital de Li. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C807 capítulo 807. Mientras todos contenían la respiración y observaban atentamente, el maestro inmortal soltó un grito enojado y bloqueó él solo el enorme meteorito. Dos inmensas fuerzas se enfrentaron en un instante. Innumerables fragmentos fueron enviados volando desde el gigantesco meteorito. Justo cuando los fragmentos estaban a punto de llover sobre la ciudad, el maestro inmortal actuó de nuevo. Con una mano levantó lentamente el enorme meteorito, mientras que la otra emitió instantáneamente rayos de luz blanca. La luz erradicó los escombros voladores que se encontraban debajo. En tan solo unas pocas respiraciones, lo que podría haber sido un desastre apocalíptico fue completamente neutralizado. La gente común de Great Lake, después de quedar momentáneamente en shock, rompió a llorar. Cayeron de rodillas, inclinándose hacia la figura celestial en el cielo, gritando repetidamente, «Gracias, Maestro Inmortal, por salvarnos la vida». La existencia de cultivadores no era ningún secreto en la capital imperial de Gran Li. Después de todo, los seres inmortales descendían de los cielos de vez en cuando. Hace muchos años, incluso hubo un evento conocido como la ira de un inmortal, ríos de sangre. Entonces, cuando este maestro inmortal salvó a toda la ciudad, los plebeyos sintieron una inmensa gratitud y un miedo persistente. Después de todo, a menudo se decía que, a los ojos de los inmortales, los mortales no eran diferentes de las hormigas. Sin embargo, ahora un inmortal había actuado para salvar a simples mortales. ¿Cómo podría esto no ser impactante? En toda la ciudad, todos los plebeyos permanecían arrodillados, demasiado asustados para levantarse. Después de disipar el impacto del meteorito, el maestro inmortal lo arrojó casualmente al desierto deshabitado en las afueras de la ciudad. En medio del profundo temblor de la tierra, el maestro inmortal voló rápidamente hacia el volcán central.
Al poco tiempo, el humo negro del volcán comenzó a desvanecerse. El furioso volcán se calmó gradualmente una vez más. En todo el mundo de Great Lake, todos los que presenciaron este momento no pudieron evitar aplaudir aliviados, habiendo escapado por poco de la destrucción. El emperador de Granly, al frente de su pueblo, hizo fila en la ciudad, esperando la llegada del inmortal maestro. Pero, por desgracia, esperaron 3 días y 3 noches, pero el maestro inmortal nunca apareció. El gran emperador Li estaba cada vez más ansioso, inseguro de si de alguna manera había cometido una ofensa. Durante días se dio vueltas en la cama, sin poder dormir. Luego, al 7º día, llegó un informe, fuera de la ciudad. Una pequeña montaña se había elevado repentinamente desde un terreno llano. Y parecía que alguien vivía allí. Al oír esto, el gran emperador Li quedó muy conmocionado. Al darse cuenta de que se trataba de una obra inmortal, condujo apresuradamente a sus funcionarios al lugar. Sin embargo, al llegar a la montaña, se encontraron bloqueados por una barrera invisible, incapaces de dar ni un solo paso hacia adelante. Los que están destinados pueden entrar. Los que no lo son, por favor regresen. Una voz tímida pronunció estas palabras. Pertenecía a una niña, de poco más de 10 años. Entre los funcionarios reunidos, el erudito Su levantó bruscamente la cabeza al oír la voz. Miró con atención, al confirmar que la oradora era efectivamente su hermana menor, Su Yukin, sus piernas casi se dieron debajo de él. Afortunadamente, un amigo ingenioso que estaba a su lado le agarró el brazo justo a tiempo. Erudito Su, ¿podría ser que conozcas a esta doncella celestial? La boca del erudito Su estaba seca. Aunque era un hombre de gran conocimiento, en ese momento se encontró completamente sin palabras. Mientras tanto, Su Yukin, reuniendo coraje, despidió a los funcionarios de la corte imperial antes de respirar aliviada. Se dio unas palmaditas en el pecho, miró a su hermano mayor que se iba y luego se giró hacia la cabaña con techo de paja en la montaña, con el rostro lleno de preocupación. No hace mucho, este maestro inmortal había aparecido repentinamente en la residencia de su familia. Afirmando que ella tenía un destino inmortal, se la llevó sin decir palabra. Luego, le transmitió una técnica inmortal y le ordenó cultivar con el corazón tranquilo. ¿Pero cómo podría ella concentrarse en el cultivo cuando su corazón estaba en crisis? Después de mucha deliberación, Su Yukin reunió coraje, subió a la cabaña con techo de paja en la cima de la montaña y llamó a la puerta. La puerta se abrió sola. Dentro, el maestro inmortal estaba sentado con las piernas cruzadas en el aire, con los ojos cerrados en meditación. ¿Qué es? Saludos, maestro inmortal, se inclinó primero Su Yukin antes de reunir el coraje para hablar. Humildemente te pido que me dejes regresar a casa. No tengo ningún deseo de buscar el Dao ni de perseguir la inmortalidad. Solo deseo quedarme con mi familia y vivir el resto de mis días en paz. Estas palabras, pronunciadas por una niña apenas adolescente, parecían extrañamente fuera de lugar. Sin embargo, dada la conducta de Su Yukin, no se sintieron inapropiados. Tan pronto como terminó de hablar, su corazón latió furiosamente. Ella había visto con sus propios ojos cómo el maestro inmortal neutralizó por sí solo la amenaza del meteorito que caía ese día. Si ella lo enojara. No, eso no podría ser correcto. El maestro inmortal había salvado a tanta gente en la ciudad. Debe ser una buena persona, ¿verdad? Su Yukin pensó para sí misma. El maestro inmortal no respondió. En lo alto de la montaña, dentro de la humilde cabaña con techo de paja, un silencio inquietante llenaba el aire. Después de mucho tiempo, finalmente habló lentamente. La afinidad de uno con el Dao nunca es algo que pueda forzarse. Si realmente no deseas cultivar, no te obligaré. Sin embargo, cuando llegue el día en que veas a tus seres queridos perecer en agonía ante tus ojos, no te arrepientas de tu decisión. Su Yukin quedó momentáneamente aturdida y su rostro se puso pálido. ¿Mis seres queridos, muriendo trágicamente? El maestro inmortal no ofreció ninguna explicación y simplemente cerró los ojos una vez más. Puedes irte ahora. Una ráfaga de viento pasó junto a Su Yukin, en un abrir y cerrar de ojos, se encontró fuera de la cabaña con techo de paja. La puerta de madera se cerró con un fuerte ruido sordo,
dejando a Suyukin allí de pie, aturdido. Ella vagó distraídamente por el sendero de la montaña, con la mente consumida por las palabras del maestro inmortal. A medida que se acercaba al límite de la montaña inmortal, la vacilación se apoderó de ella una vez más. El maestro inmortal no me mentiría. Amados, muriendo trágicamente. Por alguna razón, la aterradora visión de la erupción volcánica, esas nubes negras que ocultaban el cielo, pasó por su mente una vez más. Un escalofrío recorrió su columna vertebral cuando se dio cuenta. Presa del pánico, cambió de dirección y corrió de nuevo hacia la cabaña con techo de paja. Maestro inmortal, ¿significa esto que el volcán central volverá a entrar en erupción? Ella gritó hacia la puerta cerrada. No hubo respuesta desde dentro. Intentó abrir la puerta, pero por más que lo intentó, no se movió. Su ansiedad creció, pero no se atrevió a actuar imprudentemente ante un inmortal. Con un golpe sordo, Suyukin cayó de rodillas, inclinando la cabeza hacia el suelo. Maestro inmortal, esta humilde niña está dispuesta a seguirte y cultivarte diligentemente. Aún así, no hubo respuesta. Suyukin apretó los dientes, permaneciendo en esa postura arrodillada, inmóvil. Como amada hija de un anciano erudito, había sido mimada desde su nacimiento. Criada en el lujo, incluso mantener esta posición durante la hora del té le dejaba todo el cuerpo dolorido insoportablemente, casi incapaz de soportarlo. Pero en su mente, parecía ver el volcán en erupción nuevamente, destruyendo todo el Gran Li. Su mirada se volvió resuelta y resistió obstinadamente. 1 hora, 2 horas. Pasaron de 4 a 5 horas. Su conciencia comenzó a desdibujarse. Por fin no pudo soportarlo más y se desmayó. Justo antes de perder el conocimiento, pareció oír el sonido de la puerta de la cabaña abriéndose. Suyukin tuvo un sueño. En su sueño, el reino de Granly enfrentó su apocalipsis. El humo volcánico se elevaba hacia los cielos. La lava fluía sin restricciones y no quedaba ni un solo ser vivo en la tierra. Fue realmente como una escena del infierno. La devastación fue tan horrible que ella se despertó sobresaltada de la pesadilla. ¿Lo viste claramente? El maestro inmortal se paró frente a ella, con la voz tranquila. Ese es el futuro del reino de Li. Maestro inmortal, por favor, salva nuestro reino. En algún momento, las lágrimas brotaron de los ojos de Suyukin. Ella hizo una reverencia una vez más, suplicando fervientemente. Puedo guardarlo por un tiempo, pero no por la eternidad. El maestro inmortal dejó escapar un largo suspiro, lleno de tristeza por todos los seres vivos. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C808. Como señaló suavemente el maestro inmortal, inmediatamente aparecieron innumerables imágenes en la mente de Suyukin. La visión del mundo del fuego, donde las llamas ardían incontrolablemente, dejó a Suyukin, que nunca había salido de la capital, completamente aturdido y pálido de miedo. Sin embargo, ahora comprendía plenamente el origen de la crisis que amenazaba al gran reino Li. Los fuertes se aprovechan de los débiles, esta es la ley de los cielos y de la tierra. Todas las cosas siguen esta regla, y los mundos también. El destino de la destrucción del gran reino Li quedó sellado desde el momento en que chocó trágicamente con el mundo del fuego en el vacío. El maestro inmortal suspiró suavemente. Aplanar ese volcán no sería más que un movimiento de muñeca. Pero eso solo trataría los síntomas, no la causa raíz. En cambio, provocaría una represalia aún más feroz por parte del mundo del fuego. En tan solo unos años, un volcán aún más grande seguramente se elevaría desde el suelo al escuchar esto. La expresión de Suyukin se convirtió en desesperación. ¿Realmente no hay solución? Ella preguntó ansiosamente. Al ver la expresión del maestro inmortal y recordar sus acciones, Suyukin de repente se dio cuenta. Inmediatamente comenzó a inclinarse repetidamente, suplicando, por favor, maestro inmortal, guíame. Después de 9 reverencias completas, el maestro inmortal finalmente agitó su mano suavemente, deteniéndola. Habló lentamente. Es precisamente por eso que quiero que cultives. El equilibrio de poder nunca es fijo. La crisis actual en el gran reino Li se debe al hecho de que nuestro enemigo es fuerte mientras que nosotros somos débiles.
Si la situación se invirtiera, si el gran reino Li se volviera más fuerte que el mundo de fuego, entonces no solo se evitaría el peligro de destrucción, sino que incluso podríamos devorar el mundo de fuego. Lograr la ascensión de un mundo. Cuando Li Fan declaró esto con inquebrantable confianza, sintió que la malicia siempre presente que lo rodeaba desde el gran reino de Li desapareció repentinamente. Sí. En el momento en que comenzó a actuar como el maestro inmortal, manipulando a la joven Suyukin, la malicia de todas las direcciones se abalanzó sobre él como un maremoto. Fue incluso más fuerte que la hostilidad que el reino Xuanhuang albergaba hacia los cultivadores. Pero Li Fan no temía ni al Dao celestial Xuanhuang ni a este insignificante gran reino Li. Aún así, ser observado constantemente con malicia era una sensación desagradable. Con algunos trucos menores, finalmente revirtió la situación. Después de todo, lo que le dijo a Suyukin no era mentira, era un plan real y alcanzable. ¿Pero cómo podría el gran reino Li volverse más fuerte que el mundo del fuego? Suyukin preguntó, con el rostro lleno de confusión. En sus sueños, había visto el aterrador mundo del fuego. Un mundo completamente cubierto de lava, lleno de innumerables llamas extrañas, cada una aparentemente con voluntad propia. Era una fuerza a la que un mundo puramente mortal nunca podría esperar resistir. Al ver su expresión desconcertada, Li Fan sonrió levemente. Como dicen, el hombre puede triunfar sobre el cielo. Si el gran reino Li quiere superar al mundo del fuego, debe confiar en su propia gente. Mientras hablaba, Li Fan extendió la mano y una pequeña torre de jade blanco apareció en su palma. Esta es la torre del espíritu inmortal. Mientras haya suficientes materias primas, podrá generar y liberar continuamente energía espiritual ilimitada. Con un cuerpo mortal solo, uno no puede ayudar al gran reino Li. Solo convirtiéndose en cultivador se puede obtener la calificación para participar, e incluso liderar, la batalla entre mundos. Suyukin miró la torre del espíritu inmortal en la mano de Li Fan y de hecho sintió olas de energía espiritual surgiendo de ella. Sin embargo, al mirar más de cerca, también sintió débiles rastros de sangre en el aire, lo que le hizo fruncir ligeramente el ceño. Los sentidos de esta pequeña niña son realmente agudos, señaló Li Fan, observando su expresión con satisfacción. De hecho, esta llamada Torre del Espíritu Inmortal era algo que Li Fan había refinado casualmente basándose en la tecnología de síntesis de energía espiritual del Imperio. En esencia, simplemente utilizaba la sangre y la carne de un gran número de bestias exóticas para generar cristales de energía espiritual, que luego se descomponían en energía espiritual. Para adquirir los materiales necesarios, Li Fan incluso había hecho un viaje especial al reino de las bestias, reuniendo una gran cantidad de carne y sangre de bestias exóticas. En cuanto a las plumas del pájaro negro y la esencia de sangre de Suke, estaban ubicadas en lo profundo del reino de las bestias. Con su actual fuerza en el escenario Golden Core, Li Fan descubrió que agarrarlo con fuerza sería bastante difícil. Entonces decidió dejarlo de lado por ahora. La tecnología de síntesis de energía espiritual del Imperio, aunque muy ineficiente en la conversión de energía, tenía la ventaja de ser extremadamente rentable. Si pudieran establecer la cría a gran escala de bestias exóticas y resolver el problema de obtener sangre y carne de bestia, entonces se podría generar un suministro casi infinito de energía espiritual. Para mundos pequeños sin venas espirituales, este fue realmente un método eficaz. Li Fan no ocultó cómo la Torre del Espíritu Inmortal producía energía espiritual. Por el contrario, le mostró vívidamente a Suyukin la vista de la fábrica procesadora de carne que había en su interior. Suyukin, que nunca antes había presenciado una escena así, palideció y vomitó en el acto. Li Fan dejó escapar un resoplido frío. En comparación con la supervivencia de un mundo entero, ¿qué significa una pequeña matanza? ¿En qué se diferencia esto del pollo, el pato, el pescado y la carne que ustedes, los mortales, consumen a diario? ¡Qué hipocresía tan pretenciosa! Él la reprendió sin piedad. Suyukin abrió la boca, instintivamente queriendo refutar. Pero al final ella permaneció en silencio. Con un movimiento de su mano, Li Fan limpió la suciedad de la habitación y comenzó a explicarle a Suyukin el plan completo para salvar el mundo. Paso 1. Seleccione a los individuos más talentosos en el gran reino de Li y use la Torre del Espíritu Inmortal para cultivarlos hasta convertirlos en la primera generación de cultivadores en Li.
Paso 2. Envíalos al mundo del fuego para absorber y recuperar varias llamas infundidas con la fuente de energía del mundo. Paso 3. Utilizando los cultivadores que se han fusionado con llamas poderosas, transforma el gran reino Li con su propia fuerza. A través de este proceso de ascenso y descenso, Greatly Realm inevitablemente se haría más fuerte, mientras que Firewall declinaría gradualmente. Este es solo el resultado teórico, suspiró levemente Li Fan. Los detalles deberán resolverse paso a paso. Después de todo, la lucha entre mundos involucra fuerzas a un nivel demasiado alto para que los cultivadores puedan predecirlo completamente. Suyukin grabó firmemente las palabras del maestro inmortal en su mente. Tenía la fuerte sensación de que este maestro inmortal antes que ella no permanecería en el gran reino Li por mucho más tiempo. El camino de la inmortalidad es difícil. La técnica inmortal no se puede practicar junta indefinidamente. Solo puedo ayudarte a dar los primeros pasos. Si buscas más, quizás tengas que aventurarte en el reino Xuanhuan y explorar por tu cuenta. Mientras hablaba, Li Fan extendió un dedo y tocó la frente de Suyukin. Al instante, un total de 20 técnicas de cultivo, incluido el sutra dorado de los 1000 mecanismos del cosmos de Jade, aparecieron en su mente. Sin embargo, solo el sutra dorado era una técnica a nivel del alma naciente. El resto se encontraba simplemente en los niveles de condensación y establecimiento de fundaciones. Eran técnicas que Li Fan había recopilado a lo largo de sus innumerables reencarnaciones, sin reclamar y sin amo. El sutra dorado del cosmos de Jade de los 1000 mecanismos, puedes cultivarlo tú mismo. En cuanto a los demás, puedes transmitirlos a personas adecuadas, instruyó Li Fan. Maestro inmortal, ¿te vas? Suyukin no pudo evitar preguntar. Li Fan sonrió levemente. Yo era simplemente un transeúnte que llegaba involuntariamente a este mundo. Sin embargo, no podía soportar ver sufrir a los seres vivos, así que decidí intervenir. Ahora que he hecho todo lo que puedo, es natural que me vaya. Esto fue simplemente una preparación para cultivar el arte inmortal sentado. Li Fan no perdería demasiado tiempo aquí. Con un comienzo apropiado, creyó que Suyukin, como la encarnación del Dao celestial, tenía suficiente talento para llevar a la gente del gran reino Li por un nuevo camino. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C809-1. Si buscas el método de la inmortalidad, debes leer este capítulo. Nota del autor. Este contenido adicional no está relacionado con la historia principal. Tuve un borrador a medio escribir en mi carpeta durante mucho tiempo. Aunque la inspiración aún persiste, rápidamente terminé de escribirlo. Dindón. El sonido de una notificación telefónica me despertó de mi sueño. Me tomó casi medio minuto calmar mi corazón acelerado. Cogí mi teléfono y miré la hora. 2:30 de la mañana. Maldita sea, quien me enviaría un mensaje a esta hora, debe ser ese viejo bastardo, San Yaobin. Maldiciendo en mi corazón, abrí Tencent, y efectivamente. Li Yang, revisa tu correo electrónico. Escríbeme un informe de investigación basado en los datos adjuntos, alrededor de 30.000 palabras. Vencimiento mañana al mediodía. El texto estaba acompañado por la foto de perfil lasciva de Sam Yaobin, lo que hizo que mis párpados se contrajeran y mi presión arterial aumentara. Maldije mentalmente a sus antepasados durante 8 generaciones, pero mis dedos todavía se movían solos y escribían una respuesta. Lo entiendo, jefe. Dejé escapar un largo suspiro. No hay elección, este es el asesor con el que estoy atrapado. Simplemente ten paciencia un poco más. Una vez publicado este artículo, finalmente podré graduarme. De los 6 críticos, 4 son amigos de Sam Yaobin. Depende enteramente de él si mi artículo pasa la revisión o no. Hasta entonces, no seré más que su lacayo sobrecargado de trabajo. Gruñendo internamente, abrí mi correo electrónico, descargué el archivo adjunto y extraje los archivos. Desafía las leyes del cielo y de la tierra para alcanzar la inmortalidad. ¿Qué carajo? Todos los rastros del sueño desaparecieron. Ajusté mi postura y miré fijamente las imágenes en mi pantalla. Hace medio mes, algo extraño ocurrió en la zona de Baise, en la provincia meridional de Hunan. Una montaña de 1000 metros de altura se partió en dos,
dejando al descubierto un acantilado tan liso como un espejo. Tallados en esta roca, en escritura de personajes antiguos, había 9 personajes enormes. Desafía las leyes del cielo y de la tierra para alcanzar la inmortalidad. El gobierno local actuó con rapidez. El lugar fue cerrado inmediatamente y el incidente aún no ha llegado al público. ¿La parte más impactante? El guión utilizado para estos 9 personajes pertenecía a la dinastía Xian, un imperio que existió hace 7,000 años. Debido a esto, un equipo de investigación invitó al principal experto del país en historia de la dinastía Xian, Zhang Yaobin, a ayudar en la investigación, con la esperanza de encontrar algunas pistas en textos antiguos. Miré la hora en la esquina inferior derecha de mi pantalla. Hoy no es el día de los inocentes. ¿Es esto algún tipo de broma? Mi primer instinto fue la incredulidad. Pico Linjun, 300 metros sobre el nivel del mar, la montaña más alta de la zona del Baise. Busqué rápidamente información sobre este pico. 9 caracteres, más de 1000 metros de altura. A juzgar por el espaciado entre las imágenes, cada personaje debe tener al menos 100 metros de altura. Incluso con la tecnología moderna, tallar algo como esto en un acantilado escarpado sería una tarea enorme. ¿La dinastía Xian, hace 7,000 años? Imposible. Aunque, la caligrafía es impresionante. Mi línea de pensamiento se detuvo por un momento. Puede que Zhang Yaobin sea feo y explotador, pero no es del tipo que me hace perder el tiempo con tonterías inventadas. Por curiosidad, busqué noticias sobre la zona de Baise. Efectivamente, encontré algunas publicaciones sospechosas. Chicos, me he quedado sin palabras. Finalmente me tomé mis días de vacaciones para viajar a la zona de Baise, pero cuando llegué, de repente todo el sitio estaba cerrado. ¿Alguien puede identificarse con esto? Accidente inesperado en la zona de Baise, zona turística cerrada temporalmente. Por su propia seguridad, coopere. No creerás lo que vi en Baiserem, esta publicación ya había sido eliminada. Antes de hacer clic en él, el contenido ya había sido eliminado. Entonces, realmente sucedió. La dinastía Xian. Me acaricié la barbilla, recordando lo que sabía al respecto. La antigua dinastía Xian fue la primera civilización registrada en la historia. Curiosamente, hubo una brecha de 800 años entre la dinastía Xian y la segunda dinastía, Yu. Un enorme vacío histórico. Hasta el día de hoy nadie sabe qué pasó durante esos 800 años desaparecidos. ¿Cómo desapareció de la existencia la otrora gloriosa dinastía Xian? Pocos eruditos se especializan en estudios de la dinastía Xian. Zhang Yaobin resulta ser el más autorizado. Aunque mi propia investigación no se centra en la dinastía Xian, es solo porque quedan muy pocos de sus artefactos. Todo ya ha sido estudiado hasta la muerte. Obligado a cambiar de dirección, terminé en un campo diferente. Aún así, después de haber estudiado con el viejo Zhang, me familiaricé bastante con la dinastía Xian. Siempre pareció como cualquier otra civilización antigua. ¿Pero este grabado de 1000 metros? Desafió todo lo que sabía. Preparé café y estuve despierto toda la noche leyendo los documentos que me envió Zhang Yaobin. Cuando terminé, ya casi era el amanecer. Y mis dudas solo se hicieron más fuertes. La frase suave como un espejo en los informes no era solo una metáfora, era una descripción literal. La superficie del acantilado no solo estaba pulida, su material había cambiado de alguna manera, volviéndose significativamente más duro que la roca común. Pero debido a preocupaciones de preservación, a los investigadores aún no se les permitió realizar mediciones precisas. Las anomalías no terminaron ahí. Desde que se reveló la inscripción, la vida silvestre alrededor del pico Linjun comenzó a huir del área, como si sintieran algo antinatural. No solo las aves y los mamíferos, sino incluso los insectos parecían evitar el lugar. ¿Cómo diablos se supone que debo escribir 30,000 palabras sobre esto? Me palpitaba la cabeza. Después de luchar por escribir 2,000 palabras, el sueño finalmente me alcanzó. Esa noche tuve innumerables sueños. Sin embargo, no importaba cómo vagara mi mente, una cosa permanecía inalterada.
La frase desafía las leyes del cielo y de la tierra para alcanzar la inmortalidad quedó grabada profundamente en mi subconsciente. Incluso cuando mis sueños cambiaron, esas palabras siguieron siendo las mismas. A la mañana siguiente lo primero que hice fue revisar mi teléfono. Li Yang, no lo olvides. Mañana al mediodía. El viejo Sang había enviado otro recordatorio. Hijo de A. Apenas me detuve a decir malas palabras. 9:13 de la mañana. Solo dormí 4 horas. ¿Pero por qué siento que he dormido durante días? Estirando mi cuerpo dolorido, tomé un desayuno rápido y volví a escribir. Aún faltan 28,000 palabras. Quedan 27 horas. Eso es alrededor de 1,000 palabras por hora, factible. Sabía que no se trataba de un proyecto de investigación serio, era solo relleno burocrático para sus superiores. Así pues, llené mi informe con retórica vacía, dirigiendo sutilmente la atención hacia presagios auspiciosos. Después de todo, los presagios auspiciosos no eran mera superstición. El ejemplo más famoso: el brocado 5 estrellas surgiendo del este, trayendo buena fortuna al reino de los cielos, excavado el siglo pasado. No mucho después de su descubrimiento, la suerte de la nación dio un giro dramático para mejor, lo que condujo a una era de prosperidad sin precedentes. Dado que ha aparecido esta inscripción de longevidad, yo diría que la esperanza de vida nacional debería aumentar al menos entre 3 y 4 años. Ese pensamiento pasó por mi mente. Mis dedos volaron sobre el teclado. La inspiración surgió. A medianoche ya había terminado el informe. Un clic, correo electrónico enviado. Dejé escapar una respiración profunda. Debería haberme sentido aliviado. Pero ese grabado de 1000 metros todavía rondaba mis pensamientos. Incapaz de quitarme de encima mi inquietud, abrí la imagen nuevamente. Desafía las leyes del cielo y de la tierra para alcanzar la inmortalidad. ¿Qué significa realmente? Mientras miraba la pantalla brillante, lentamente me quedé dormido. Cuando me desperté de la silla, sentí un dolor agudo en el cuello, probablemente porque había dormido en la posición equivocada. Hice una mueca y soporté el dolor, tratando de estirar la cabeza en la dirección opuesta para aliviar la tensión. Ese movimiento de repente me dio una chispa de inspiración. Dirección opuesta, aliviando la tensión muscular. ¿No es ese el concepto de reversión? Una avalancha de pensamientos se apoderó de mi mente. La gente moderna a menudo desarrolla enfermedades crónicas debido a posturas inadecuadas al sentarse, como problemas en el cuello y la columna lumbar. Todo el cuerpo parece estar plagado de problemas. Y, sin embargo, los simples movimientos de estiramiento pueden aliviar significativamente estos síntomas. Abrí una plataforma de video popular y rápidamente encontré muchos videos relacionados. Un movimiento sencillo para deshacerse del dolor de espalda. Algunos movimientos fáciles para decir adiós al dolor de hombros y la rigidez del cuello. La pantalla estaba llena de innumerables sugerencias y, aunque los movimientos diferían ligeramente, la idea central seguía siendo la misma. Posicionar el cuerpo en una postura opuesta a la que se mantiene en la vida diaria. ¿Podría ser esta la reversión de la fisiología humana? El pensamiento permaneció en mi mente. Pero después de pensarlo detenidamente, me di cuenta de que estos movimientos eran algo similares a la gimnasia televisiva promovida por el Estado, simplificada para facilitar su adopción masiva. Si un conjunto de movimientos, inversos, cubriera todos los músculos, articulaciones y ligamentos, ¿qué pasaría? Intrigado, hice clic en varios videos tutoriales de fitness e intenté organizar y categorizar los movimientos. Después de toda una tarde de trabajo, tuve que rendirme. El contenido era demasiado repetitivo e ineficiente. Por ejemplo, para aliviar el dolor en la escápula, a menudo era necesario realizar 7 u 8 ejercicios diferentes, algunos de los cuales entraban en conflicto con las rutinas de alivio del dolor de cuello. Fue abrumador. Olvídalo. ¿Por qué molestarse? Si realmente me siento agotado, simplemente recibiré un masaje. Sacudiendo la cabeza, cerré la computadora y volví a la cama. En mis sueños, la inscripción en piedra de 9 personajes aún permanecía en mi mente, brillando con una extraña luz dorada.
Cuando me desperté al día siguiente, me sentí aturdido durante mucho tiempo antes de pasar a la computadora y abrir esa imagen nuevamente, sintiéndome distraído. Finalmente, marqué el número de un viejo amigo. Oye, viejo Sang, préstame a Tianwen por un rato. Vamos, solo un día, lo devolveré pronto. Después de colgar, me senté y esperé pacientemente. Tianwen es la computadora inteligente cuántica de última generación desarrollada por el Instituto de Ciencias Inmortales. Se dice que su capacidad cuántica ha superado los 10.000, pero las capacidades exactas aún no se han revelado. La versión que Old pudo prestarme era, naturalmente, una edición limitada para civiles. Al poco tiempo, se iluminó un icono en la parte inferior derecha de mi escritorio. Sabía que eso significaba que la IA de Tianwen se había apoderado de mi computadora. Un temporizador de cuenta regresiva de 24 horas comenzó a funcionar. Un día, Viejo Sang, realmente no tomaste atajos. Maldije en voz baja y luego le hice mi petición a Tianwen. La pantalla de la computadora se volvió negra instantáneamente y una cascada de datos comenzó a caer. Pensé que sería una tarea rápida para la potencia informática de Tianwen, realizada en menos de un segundo. Pero pasaron más de 10 minutos y todavía no hubo resultado. ¿Podría ser que el viejo Sam también esté usando el poder computacional de su parte? Justo cuando estaba pensando en llamarlo, el flujo de datos en la pantalla se detuvo abruptamente, como si el sistema se hubiera bloqueado. Momentos después, volvió a la normalidad y automáticamente comenzó a reproducirse un video. Era exactamente lo que necesitaba, un conjunto completo de movimientos, inversos. La modelo del video incluso se parecía a mí. Después de un vistazo rápido al video, me sentí amargado. ¿Son estos movimientos humanamente posibles? Olvídalo. Con mi físico, probablemente no pueda completarlos de todos modos. Murmuré para mí mismo y estaba a punto de cerrar el video cuando de repente salió una voz fría y mecánica de los altavoces. Según los cálculos, el documento de identidad ciudadano A6BH85208511068G6B tiene un 99% de probabilidades de completar con éxito la rutina de ejercicios. Sorprendido, pregunté, ¿Tianwen? Estoy aquí. ¿Puedes hablar? Pregunté intrigado. Aprender el lenguaje humano no es particularmente difícil para mí, respondió Tianwen humildemente. Me quedé un poco sorprendido. ¿Las computadoras cuánticas inteligentes ya han avanzado hasta aquí? Sin embargo, no fue del todo sorprendente, dado el rápido desarrollo de la IA desde principios de siglo. Muchos ya habían propuesto acelerar la adopción de robots domésticos inteligentes. Más curioso que cauteloso, pregunté, ¿estás seguro de esa probabilidad del 99%? Esos movimientos parecen imposibles de completar para un humano. Tianwen lo confirmó una vez más, pero añadió, sin embargo, podría ser necesaria alguna ayuda menor. Dudé un momento, pero la inscripción de 9 caracteres resurgió en mi mente. Está bien, vamos a intentarlo. Justo cuando tomé la decisión, mi robot doméstico, el modelo YH63, entró pisando fuerte en la habitación. Me quedé atónito por un momento antes de darme cuenta de que Tianwen había tomado el control. Ser mirado fijamente por el robot me provocó un escalofrío en la columna, pero reuní mi determinación y comencé el primer movimiento. Los movimientos del principio inverso comprendían 9 posturas, cada una extraña y compleja, que involucraban tantos músculos y articulaciones como fuera posible. El primer movimiento requirió que una mano se estirara detrás de la cabeza y la otra se elevara desde la cintura, agarrándose mientras estiraba los hombros hacia afuera e inclinaba ligeramente la cabeza hacia atrás. Y eso era solo la parte superior del cuerpo. Al mismo tiempo, tuve que agacharme en el suelo, con las piernas bien abiertas, estirando los músculos de los glúteos, como un sapo en una posición extraña. ¡Ay, ay, ay! Jadeé de dolor, a punto de rendirme cuando una mano mecánica helada de repente me presionó. Alarmado, grité, Tianwen, ¿qué estás haciendo? Según el acuerdo NO001, Tianwen tiene el derecho y la obligación de ayudar al ciudadano Li Yan en el entrenamiento físico. Tiempo estimado de finalización, 3 horas. Materiales necesarios,
15 viales de solución para reparación de traumatismos humanos, 3 viales de suero compuesto de alta energía. Los artículos han sido comprados. Se han deducido puntos de crédito de la cuenta del ciudadano Li Yan. En pánico grité, cancelen el acuerdo. Cancelalo ahora. Advertencia. El acuerdo no puede ser revocado. El programa de asistencia física está a punto de comenzar. 3, 2, 1. Un momento después, mis gritos angustiados resonaron por toda la casa. No tenía idea cuando perdí el conocimiento. Cuando me desperté, sentí como si hubiera dormido durante días. Para mi sorpresa, había pasado una semana entera. Me sentí como si hubiera renacido, mi mente estaba excepcionalmente clara, mis pensamientos ágiles e incluso mi memoria más nítida que nunca. En ese momento, no me di cuenta de que era el efecto de los ejercicios del principio inverso. Simplemente pensé que era el resultado de finalmente descansar bien. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C810. Suyukin procesó la información en su mente, luego miró al compasivo maestro inmortal que tenía delante y no pudo evitar preguntar: Maestro inmortal, cuando te irás, estaré completamente solo. Li Fan levantó la mano, interrumpiéndola: no hay necesidad de preocuparse. Cree en ti mismo. Con tu talento, eres más que capaz de asumir la gran tarea de salvar el gran reino Li. Yo. Suyukin estaba algo desconcertado. Sin embargo, al escuchar las palabras de aliento del maestro inmortal, no pudo evitar ganar algo de confianza. Por supuesto, no me iré y me lavaré las manos de todo. Li Fan le entregó un talismán de jade. El mundo es impredecible, especialmente cuando implica una batalla entre reinos. Si alguna vez te encuentras con una dificultad insuperable, puedes usar este talismán de jade para contactar a mis discípulos. Si alguno de ellos está cerca del gran reino Li, vendrá a ayudarte. Al escuchar esto, Suyukin abrió los ojos sorprendida. Maestro inmortal, ¿tienes muchos discípulos? Li Fan acarició la barba blanca que había evocado y sonrió sin decir una palabra. Suyukin dudó al principio. Entonces, finalmente reuniendo coraje, preguntó: Maestro inmortal, ¿yo cuento como uno de tus discípulos? Li Fan no lo confirmó ni lo negó. Simplemente la dejó con una silueta profunda y enigmática. Eso depende de tu desempeño en el gran reino Li. Caminar por los innumerables mundos y salvar a todos los seres no es más que un solo pensamiento. Nadie sabe mi verdadero nombre, porque no soy más que un inmortal compasivo que deambula por el reino mortal. En la pequeña montaña inmortal, Suyukin permaneció aturdido, escuchando los versos que quedaban en el aire. Inmortal compasivo del reino mortal. Esto realmente encaja con las acciones del maestro inmortal. Ella pensó para sí misma. En ese momento, sin embargo, la compasiva maestra inmortal en su corazón ya estaba a punto de abandonar el gran reino Li. Hay suficientes cadáveres de bestias exóticas almacenados dentro de la torre del espíritu inmortal para apoyar el cultivo de la gente en el gran reino Li durante algún tiempo. Pero si realmente deseo convertir los innumerables mundos errantes de Xuanuan en mi pasto, debo resolver a fondo el problema de las fuentes de energía espiritual. Li Fan reflexionó para sí mismo: me temo que incluso un reino bestia entero, incluso si fuera completamente masacrado, no sería suficiente. Quizás todavía necesite hacer un viaje al imperio. Mi cultivo actual de Golden Core es demasiado débil. Necesito urgentemente encontrar un aliado. En un instante, una figura pasó por la mente de Li Fan, una imponente marioneta roja y negra. Hermano menor Tianyan, una vez te dije que si sobrevivías, te trataría bien, ahora es el momento de cumplir mi promesa. Como todos sabían, el gran preceptor Li siempre cumplió su palabra. Después de tomar una decisión, abandonó el gran reino Li y se dirigió directamente a la morada de la cueva de Tianyan. En cuanto al gran reino Li, con las muchas técnicas de cultivo que Li Fan le había transmitido a Suyukin, no debería haber ningún problema en el corto plazo. Dentro de 14 años, Tianyan despertaría de su sueño. En ese momento, el exterior de la morada rupestre de Tianyan permanecía inquietantemente tranquilo. Nadie habría adivinado que en las profundidades del océano, una marioneta primordial yacía inactiva, fortaleciéndose continuamente día y noche al absorber el poder del fuego terrestre.
El fuego terrestre regresa a su formación original. La mirada de Li Fan parpadeó. Dentro de su mar de conciencia, el disco de disociación final emitía un tenue resplandor. En un instante ya había identificado el fallo en la formación. Eso fue rápido. Aunque ya había anticipado las capacidades del disco de disociación completamente formado, usarlo por primera vez para romper una formación todavía lo dejó un poco asombrado. Hay que entender que los maestros de formación expertos a menudo adaptan sus formaciones al entorno. Incluso con una comprensión profunda de la estructura de la formación, desmantelarla en la vida real requirió cautela y esfuerzo. Sin embargo, el disco de disociación ya había tenido en cuenta todas las posibles influencias ambientales sobre las formaciones. En su base de datos se almacenaron previamente innumerables variaciones. Todo lo que se necesitaba era una rápida comparación y recuperación, y el método para romper la formación se encontró en un instante. Incluso para formaciones extrañas, con el aterrador poder computacional del disco de disociación final, descifrarlas era simplemente cuestión de momentos. De hecho, el encuentro con formaciones desconocidas solo sirvió para fortalecer aún más el disco. Al presenciar todo el proceso del disco de disociación final rompiendo la formación, Li Fan no pudo evitar sentir un profundo dolor como maestro de formación. Sintió que todas las formaciones que había estudiado minuciosamente durante múltiples vidas se habían convertido en nada más que una broma antes de este artefacto. Con la existencia de este artefacto, los maestros de la formación de todo el mundo no tendrán nada de qué enorgullecerse. Afortunadamente, ha caído en mis manos. Los ojos de Li Fan parpadearon mientras atravesaba la formación regreso al origen del fuego terrestre y se acercaba a Tianyan. En ese momento, la marioneta de Tianyan aún no era tan enorme como lo sería unos años más tarde. Tenía solo el tamaño de un niño y parecía asemejarse a la apariencia original de Tianyan. El furioso fuego terrestre, guiado por la formación regreso al origen, se transformó en hebras de energía roja abrasadora que fueron absorbidas por el cuerpo del títere. Hermano menor. En el camino hacia aquí, Li Fan ya había activado la técnica del horno Meoid Forms, disfrazándose del hermano mayor Tianyan. Al igual que en su vida anterior, se ganó sin esfuerzo la confianza de Tianyan. Sin embargo, esta vez Tianyan había surgido en el mundo mucho antes, pareciendo algo subdesarrollado. Su espíritu era débil. Su fuerza apenas había alcanzado la última etapa de transformación del alma. Pero a Li Fan no le importó. En lugar de perder el tiempo absorbiendo lentamente el poder del fuego terrestre en el fondo del mar, era mejor seguirlo y prepararse para un avance temprano en la integración de Dao. La verdadera benevolencia no eran solo palabras. Dejando de lado la llama carmesí y el viento azul del mar de Kongyun, y el pantano negro donde Long Hyuyuan logró la integración Dao en su vida anterior. Simplemente por sincronizarse con los recuerdos del señor Bai, Li Fan conocía no menos de 5 espíritus del cielo y la tierra ocultos dispersos por su Anuan. Si se le diera suficiente poder, crear 5 o 6 cultivadores de Dao Integration en un instante no sería nada difícil. Pero el nacimiento de un cultivador de la integración Dao seguramente atraerá la atención de las potencias del reino Xuanuan. Especialmente en este momento, el ancestro inmortal aún no debería haber abandonado el reino Xuanuan. Debo ser cauteloso. Con este pensamiento, Li Fan se sentó en el hombro de Tianyan y se dirigió hacia la entrada de otro pequeño mundo que recordaba. Para establecer una verdadera federación de todos los mundos, era absolutamente necesaria una base segura y oculta. La ubicación no podía ser demasiado pequeña y tenía que contener una gran cantidad de energía espiritual. La fuerza de resistencia local no podría ser demasiado fuerte. Gracias a la campaña pasada de la Alianza de los 10.000 Inmortales para limpiar varios mundos pequeños. Resulta que Li Fan conocía un mundo pequeño que cumplía todos estos criterios. La entrada a este pequeño edificio se encontraba en la prefectura de Xilin. Estaba escondido dentro del bosque de piedra donde una vez se descubrieron las ruinas de la secta del mecanismo celestial. En su vida pasada, Li Fan había visitado este lugar pero no había sentido la existencia de ningún pasaje espacial. Eso por sí solo era prueba de su ocultación. De hecho, en su vida anterior, este pequeño mundo solo se había revelado después de que la secta Taidian se rindiera. Surgieron voluntariamente y juraron lealtad. De lo contrario,
Incluso con los cultivadores de la Alianza de los 10.000 Inmortales ayudados por el registro del tesoro de Tianzuan, es posible que no hubieran podido encontrar este pequeño mundo tan fácilmente. El sistema de cuevas subterráneas giraba y daba vueltas sin fin. Incluso con recuerdos de su vida pasada, Li Fan tardó casi medio día en determinar la ubicación exacta. Dentro de una cueva kárstica llena de cientos de estalactitas, Li Fan examinó cuidadosamente sus alrededores antes de detectar finalmente la entrada. Parece que el terreno único aquí también juega un papel en ocultar el paso espacial. Se adapta perfectamente a mis necesidades. Li Fan asintió levemente y señaló suavemente uno de los pilares de piedra, lo que provocó la aparición de débiles ondas espaciales. La marioneta Tianyan llevó a Li Fan y voló hacia ella. Contacto, 2.